Ahora que mamá y papá están muertos, necesito decir la verdad sobre Jamie. Juré que me llevaría el secreto a la tumba, pero eso fue antes del accidente. Su coche se estrelló el sábado. Pensé que mantener la verdad para mí, evitando a mis padres la agonía de la verdad, era lo correcto. Pero fue un terrible error. No puedo dormir a menos que sepa que alguien más sabe lo que realmente pasó. No estoy buscando el perdón, la expiación o incluso la libertad de su juicio. Solo no puedo cargar más con los secretos. Jamie es, o más bien era, mi hermano mayor. Bastante mayor por 5 años. Era 100% la hermana pequeña que solo existía para salvar un matrimonio. Y funcionó. Mamá y papá se recuperaron de un divorcio casi total cuando yo nací, y estuvieron juntos hasta que su Honda Civic se estrelló en aquel puente. Durante un tiempo tuvimos la familia perfecta. Entonces llegó el día en que Jamie me contó lo del agujero. Yo tenía 12 años, él 17. Ambos estábamos cerca de nuestros cumpleaños. Era verano y hacía calor. Había 40 grados cuando agarramos nuestras bicicletas para ir al agujero. Jamie lo había encontrado a principios de la semana, cuando él y sus amigos idiotas estaban recorriendo en quad los senderos de Everett's Woods. Sin que Jamie lo supiera, también habían estado a solo media milla del campamento al aire libre del paranoico encerrado Simon Kincaid. Esto fue suficiente para sellar su destino. Cuando encontró el agujero por primera vez, Jamie no tenía el equipo que llevaba al lugar de escalada cada 2 fines de semana. Por eso quiso volver conmigo una semana después. Le dije que un agujero en el bosque no es lo mismo que un rocódromo de interior con colchones de seguridad para caídas e instructores. Y me dijo que me callara y que no fuera tan lamebotas. Todavía le echo de menos. Daría cualquier cosa por volver a oírle llamar cualquiera de esas docenas de insultos de los 90 en el patio de recreo. Pasó 1 hora de ciclismo sólido antes de que llegáramos al agujero. Nunca me había adentrado tanto en el bosque de Everett. No es que lo supiera en aquella calurosa tarde de verano, pero tampoco lo volvería a hacer. Bueno, eso no es técnicamente cierto. Volví una vez, para mostrar a la policía y a mis frenéticos padres dónde había visto a Jamie por última vez. Los amigos idiotas de Jamie, Ben y Adam, nos esperaban en una camioneta. El golpeado y oxidado Comanche del 88 era esencial para el plan de Jamie de explorar las profundidades del agujero. La barra de remolque de la camioneta serviría de ancla para la cuerda, y Adam y Ben recogerían la cuerda sobrante, utilizándola para bajar a Jamie a mano. Mi papel en su plan consistía en estar allí porque mamá y papá estaban trabajando, así que Jamie tenía que cargar conmigo durante el día y tenía que incluirme, quisiera o no. Si quisiera mirar atrás con gafas de color rosa, podría decir que Jamie también pensó que podría ser una experiencia de unión entre hermanos. Sin embargo, en el fondo sé que eso no es cierto. Tampoco me merezco el privilegio de ver esa afirmación a través de otra lente que no sea la cruda y desgarradora verdad. El bosque de Everett tenía una reputación en los patios de las escuelas de nuestra pequeña ciudad. La había tenido durante generaciones. Los asesinos vivían allí. ¿No lo sabías? Eso decían al menos las rimas de las aulas y las canciones del patio. Cualquier niño de la zona podía hablarte de los kilómetros de árboles de hoja perenne que se extendían y de cómo en ellos vivían los locos que se habían escapado del manicomio de San Dionisio, situado a unos kilómetros de la ciudad, cerca del gran asentamiento de Marathon.
Era demasiado mayor para admitir que aún creía en las leyendas urbanas, pero no lo suficiente como para no asustarme mientras los árboles y las sombras que rodeaban el camino de tierra se hacían cada vez más densos. Tuve que seguir convenciéndome de que los ruidos que oía procedentes de la densa maleza y el susurro del follaje tenían explicaciones documentales normales y sanas de la naturaleza. Era el comienzo de la tarde, y el dosel de ramas de los árboles era lo suficientemente grueso como para silenciar la luz del sol, que disminuía hasta casi la oscuridad. El resplandor de los faros del Comanche del 88 era un alivio para mi resolución preadolescente. Por supuesto, no dejé que Jamie o sus estúpidos chiflados amigos lo vieran. Cuando Ben me preguntó si tenía miedo, le hice un gesto con el dedo. Entonces Jamie le dio un puñetazo en el brazo y le quitó la lata de cerveza de la mano, lo cual fue muy agradable. La última cosa de hermano mayor que hizo. Ben y Adam eran tan espesos como los nudosos troncos y raíces que nos rodeaban, pero Jamie era inteligente. Había traído mucha cuerda, linternas e incluso un juego de walkie-talkies. Después de informarle de que le diría a mamá que también me había traído al bosque de Everett si no lo hacía, Jamie aceptó que yo fuera el operador de radio mientras los otros dos lo bajaban. Tenía su cuerda más larga, a 80 metros. Antes de mostrarme el agujero, me explicó que los rayos de sus linternas no llegaban al fondo, pero que una piedra que habían arrojado allá abajo había tocado tierra firme. Me aseguró que no podía estar a más de 30 a 50 metros de profundidad. Cuando le pregunté cómo lo había averiguado, me dijo que me callara. Mi primera pregunta cuando finalmente vi el agujero fue por qué demonios Jamie quería bajar por él. La segunda fue si había algo que pudiera hacer para detenerlo, pero no la había. Mi carta bajo la manga de amenazar con decírselo a mamá esta vez fue contrarrestado con un «hazlo entonces». Él sabía que no lo haría. Yo era su hermana pequeña de 12 años. Era demasiado joven para rebelarme por mi cuenta, pero lo suficientemente mayor como para querer que mi rebelde hermano adolescente pensara que yo era genial. Por eso tragué saliva y le quité el walkie-talkie de la mano, en lugar de convencerle de que bajara de la cornisa literalmente, como debería haber hecho. El agujero no parecía natural. No era un sumidero ni la entrada a un sistema de cuevas. Con un diámetro de unos 2 metros, el círculo perfecto era una caída a la nada turbia. Estaba a unos 5 segundos a pie del camino de tierra, en un pequeño claro. Adam y Ben se habían pasado todo el día despejando suficientes arbustos para acercar la camioneta lo más posible al borde, aunque sus esfuerzos no habían servido de mucho para quitar lo estrecho y claustrofóbico que resultaba este trozo de tierra desnuda en el casi sólido manto de árboles. Jamie también tenía razón en que el agujero era profundo. Mi linterna no reveló más que más oscuridad cuando la apunté sobre el suave borde del agujero. Como dije, una caída vertical perfecta. La tierra y la suciedad de las paredes estaban tan comprimidas que parecía más bien arcilla. Pozo es quizás una palabra más apropiada ahora que lo pienso. En realidad, no, pozo suena demasiado inocente. Era un agujero enorme, bostezante, un abismo que te hace retroceder. ¿Por qué quería Jamie bajar por él? ¿Por qué estaba allí y por qué podía? Y en lo que respecta a mi yo de 12 años, ¿por qué los chicos son tan estúpidos? Sin embargo, Jamie era uno de esos niños. Mamá y papá lo metieron en las escaladas como desahogo después de, unos cuantos incidentes de intrusión en fábricas abandonadas, entre comillas, que casi le valen un expediente. Si hubiéramos nacido 20 años más tarde, habría tenido un canal de Urbex en YouTube. Según sus cálculos,
el agujero podría ser un viejo pozo con un cadáver de la época de los pioneros en el lugar, o podría ser la entrada a un búnker nuclear inacabado. Cualquiera de estas era casi con certeza, en sus palabras exactas, tan genial como que Satanás se cagara en la portada de un álbum de Metallica con Iron Maiden. Eso era suficiente justificación para Jamie, y yo había aprendido muy pronto en mi infancia que no tenía sentido discutir una vez que empezaba a hacer referencias a Metallica. Después de ponerse los arneses, Jamie me indicó que fuera a esperar junto a la camioneta de Adam. Debido a nuestras casi constantes discusiones entre hermanos, se sorprendió visiblemente cuando no discutí. Le dije en términos inequívocos que el agujero me daba escalofríos. Jamie me llamó bebé, y luego Ben decidió sumarse. La diferencia es que las dos palabras que eligió Ben para llamarme no eran agradables, y definitivamente no eran palabras que Jamie pudiera soportar escuchar dirigidas a su hermana pequeña. Ese es el momento exacto en que la vida, tal y como la conocía, terminó. Jamie se puso rojo, pero Ben había estado de pie al otro lado del agujero de 2 metros, fuera del alcance de los puñetazos. Mi hermano mayor hizo lo primero que se le ocurrió a su repentina mente enfurecida. Cogió la rama de árbol caída más pesada que tenía al alcance de la mano y se la lanzó a Ben. Un golpe directo. Jamie podía levantar 100 libras. Gruñó al levantar ese tronco. No era ligero. No fue ninguna sorpresa que Ben se pusiera visco cuando el madero rebotó en su cabeza, especialmente cuando un delgado río rojo comenzó a brotar inmediatamente de la herida fresca, justo por encima de la línea del cabello. No empecé a gritar a Jamie por la sangre. Empecé a hacerlo porque cuando las rodillas de Ben se doblaron, se balanceó, girando en el aire a mitad de la caída, y se fue directamente en el agujero. Tardé 5 minutos en calmarme. Mis lamentos hicieron que no oyéramos a Ben tocar el fondo. Podría haberse quedado atascado, podría estar bien, pero la única forma de saberlo sería si Jamie bajaba por el agujero. Mi hermano estaba absolutamente seguro de ello. En honor a Jamie, aunque tenía lágrimas en los ojos y estaba claramente aterrorizado, no se lo pensó 2 veces antes de saltar al vacío para rescatar a su amigo. También asumió inmediatamente la responsabilidad de su error, como lo demuestra su falta de represalias cuando Adam le dejó sin aliento con un golpe en el estómago. Los 3 se remontan al jardín de infancia. Creo que por eso Adam se quedó en lugar de saltar directamente a su camioneta e ir a la policía. Conocía a Jamie y sabía que Jamie nunca había tenido la intención de herir a Ben, y mucho menos matarlo. También sabía que la puntería de Jamie no era tan buena. Las posibilidades de que el tronco diera en la cabeza de Ben por alguna razón que no fuera pura casualidad eran escasas. Jamie había metido la pata hasta el fondo, pero Adam no lo delataría, al menos no hasta que hubiera intentado rescatar a Ben, o, aunque ninguno lo dijera en voz alta, hubieran confirmado que estaba muerto. Y así, Jamie fue bajado al agujero por Adam como estaba previsto. Ahora, sin embargo, lo que estaba en juego era mucho más que un simple deseo alimentado por la testosterona de explorar oscuros espacios prohibidos sin motivo. Con la cara cubierta de lágrimas, todavía lloriqueando, me puse en mi sitio apoyada en el capó del camión. Tenía los nudillos apretados alrededor del walkie-talkie. Incluso todas estas décadas después, todavía puedo recordar claramente lo mucho que recé en mi cabeza para que el nudo alrededor de la barra del remolque del oxidado Comanche del 88 aguantara. Casi le rogué a Jamie que no bajara más una vez que todo lo que estaba por debajo de su ombligo hubiera desaparecido de la vista. Estuve a punto de hacer un último intento para impedir que mi hermano descendiera por aquella cima lisa y perfectamente circular. Casi, pero no lo hice. En su lugar,
Di un último y sonoro resoplido mientras veía a Adam soltar más cuerda para ayudar a Jamie a desaparecer en la tierra. Mi hermano me llamó la atención cuando descendió en rapel los últimos centímetros con la cabeza aún por encima del suelo. Cuando solo le quedaban la nariz, la frente y el pelo, encontró la compostura suficiente para lanzarme un gesto tranquilizador con la cabeza. Sin embargo, antes de que pudiera devolvérselo, se había ido. Mi corazón estaba teniendo su primera experiencia de cardio intenso de verdad. El tipo de mierda por el que las mamás pagan $200 al mes en clases de spinning. Seguí convenciéndome de que mis temores de que Jamie no volviera a salir del agujero eran solo eso, solo temores, siendo yo un bebé, porque eso es lo que era en todo esto. Yo era la hermana pequeña de Jamie. Las palmas de mis manos estaban húmedas, pero ni de lejos tan húmedas como mis mejillas manchadas de lágrimas. Sin embargo, me las arreglé para no volver a gritar, al menos durante un rato más. Sin embargo, si hubiera sabido cuán profética era mi apresión, habría abierto la boca y habría soltado un aullido tan fuerte que todos los pájaros de Wisconsin se habrían sacudido de sus árboles. Pero no lo sabía, ¿verdad? Seguía confiando en la bravuconería casi genuina de mi hermano mayor. Por eso, en lugar de gritar, hice lo que me habían ordenado y le hablé por el walkie-talkie. Descendió en rapel por el agujero lentamente, a pesar de que cada segundo contaba si querían que Ben fuera recuperado con vida. Esto fue a principios de los 90. Recuerde, no hay teléfonos celulares. Por muy tonto que fuera el intento de rescate de Jamie, seguía siendo una apuesta más rápida que intentar encontrar un teléfono público. Los primeros 4 o 5 minutos fueron en su mayoría de divagación de Jamie para mantenerse concentrado. Se disculpó una y otra vez a Adam, a Ben, a mamá y a papá. Era todo lo que podía hacer para no entrar en un ataque de pánico al darse cuenta de que podría haber causado la muerte de uno de sus mejores amigos. Hubo más de un momento de «¡Mierda! Me enfrentaré a una dura condena por esto. Voy a morir en las rejas». Hice lo posible por ocultar mis sollozos y parecer tranquila cuando respondía, pero no creo que sirviera de mucho. No estaba tranquila. Estaba en estado de shock, con las rodillas débiles y a punto de vomitar. También me resultaba difícil aplacar las preocupaciones de Jamie cuando la evaluación de mi hermano mayor daba en el clavo. Posiblemente había matado a Ben. Es más que probable que se enfrentara a la cárcel por asesinato. Todo estaría bien en una gran mentira, y el ritmo creciente de las respiraciones entrecortadas entre sus palabras me confirmaba que lo sabía. La caída de Ben ocurrió muy rápido. Nuestro día pasó de construir recuerdos de la infancia a dar a luz un trauma de por vida en un abrir y cerrar de ojos. El descenso de Jamie fue igual de traumático que la caída de Ben, pero fue todo menos instantáneo. Cada segundo que escuchaba su voz crepitante en el auricular parecía toda una vida. No sé por qué recé más en mi cabeza, si porque la cuerda enrollada alrededor de la oxidada vara del remolque se mantuviera, o porque los brazos adolescentes de Adam no se doblaran bajo la tensión. Ambos escenarios del peor caso parecían inminente más de una vez. Cada crujido de la camioneta de Adam me hacía chillar. Cada gemido que emitía me hacía un nuevo nudo en las tripas. Cuando finalmente ocurrió lo peor, ninguna de mis predicciones premonitorias me preparó para ello. Ni siquiera estuve cerca. Algunas conversaciones se quedarán claras como el cristal por mucho que pasen los años. La última que mantuve con Jamie antes de que el agujero se lo llevara.
no se ha desvanecido ni siquiera una fracción de porcentaje, a pesar de que han pasado 30 años desde entonces. ¿Qué tan abajo estás ahora, idiota? Me sorbí los mocos en el auricular, sin saber que sería la última pregunta que respondería. A unos 35 metros, creo. Fue la respuesta de Jamie, con un siseo y una retroalimentación muy fuerte. Pensé que ya estaría en el fondo. Te dije que era más profundo de lo que pensabas. Me reí irónicamente por el walkie-talkie, tratando de no mostrar lo poco divertida que me parecía la situación. El intento de Jamie de regresar fue igual de patético. Bueno, tal vez si supieras hablar en un tono humano, mis oídos podrían escuchar tus palabras. Ya puedes oírme, idiota. Entonces no pude aguantarme más. Jamie, tengo miedo. Por favor, dile a Adam que te suba de nuevo. Se le está acabando la cuerda. Y quiero ir a casa. ¿Qué es lo que está pasando ahí abajo? Shh. Mi balbuceo fue cortado por un agudo silbido del walkie-talkie. Cállate. Creo que he llegado al fondo. Sí, he llegado al fondo. Efectivamente, la cuerda en la mano de Adam había pasado de ser un cable de soporte del Golden Gate a retorcerse en el borde del agujero como una lombriz varada. Adam se hundió inmediatamente de rodillas cuando la tensión del peso de Jamie se liberó, con la cara roja y los brazos venosos inertes. Sin embargo, no soltó la cuerda. Un error fatal. La voz crepitante de Jamie tampoco se detuvo. Hay una gran... como una cueva o algo así acá abajo, pero es como cuadrado. ¿Jamie? ¡Jamie! ¿Qué está pasando ahí abajo? Le grité a la caja negra en mi mano. ¿Puedes ver...? ¿Ven? El walkie-talkie dijo. ¿Ven? ¿Estás aquí abajo? Carajo, hermano. Carajo, está muy oscuro. Esta linterna no hace una mierda. ¿Ven? ¡Ven! Jamie, ¿qué está pasando? ¿Has encontrado...? Mi pregunta, con lágrimas en los ojos, se vio interrumpida por un grito agudo, estridente. El grito de Jamie. Pero no provenía del walkie-talkie. Venía del agujero. ¡Jamie!, volví a gritar, tanto al agujero como al walkie-talkie apretado con fuerza en mi sudoroso agarre. ¡Jamie! ¿Estás herido? ¡Jamie! ¡Háblame, Jamie! ¡Súbanme! 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 ¡He encontrado a Ben! ¡He encontrado a Ben! ¡Oh, Dios! ¡He encontrado a Ben! ¡Súbanme! Está abierto. Puedo ver su maldito... ¡Ah! ¡Mierda! Dile a Adam que me suba. Hubo una larga pausa, durante la cual no pude escuchar nada más que estática. Seguí gritando el nombre de Jamie, pero justo antes de indicarle a Adam que empezara a subirlo, la voz de mi hermano mayor volvió a sonar en las ondas. Era una sola palabra. Espera. Jamie notó algo que lo sacó de su espiral de pánico abrumador. No tuve que preguntar qué. Es Ben. Dios, él no sobrevivió a la caída. No lo hizo. ¿Qué? Pero... hay mucha sangre. Murió cuando golpeó el suelo. Puedo ver dónde aterrizó, pero... no es donde está. Hay un rastro, como si algo hubiera arrastrado su cuerpo. Entonces el segundo grito salió del agujero. Este no era de Jamie. Ni siquiera era humano. El tono del grito, mitad gruñido, mitad chillido,
que brotaba de la herida en la tierra oscilaba demasiado rápido para ser humano. Diría que el segundo grito era bestial, animal, pero ni siquiera eso me parece correcto. Al crecer en una pequeña ciudad semirural, rodeada de bosques, uno se acostumbra a los sonidos de los animales. Algunos son aterradores, claro, y muchos evocan imágenes de pesadillas inenarrables cuando son escuchados por oídos no acostumbrados. Ningún animal que haya escuchado, ni siquiera los que estaban peleando, cogiendo o muriendo, hacía ruidos que sonaran como ese segundo grito. Fue tan fuerte que una horda de pájaros graznando se arremolinó desde las copas de los árboles hasta el anaranjado atardecer. Como si supieran que esa cosa que habíamos perturbado no era del bosque, y su cacareo burlón era un gran "te lo dije". El grito abisal del agujero duró 10 segundos. Probablemente no suene tan largo para ti que lees esto como meras y patéticas palabras en una pantalla, pero tú no estabas allí, no lo sabes. Si alguien me hubiera dicho que Adam y yo estuvimos allí escuchando ese chillido desgarrado durante todo un siglo, les habría creído. Solo me di cuenta de lo mucho que había estado apretando la mandíbula y los puños durante el aullido, por lo mucho que me dolió de repente cuando paró. El silencio que siguió me pareció casi tan largo como el propio rugido enloquecido. Entonces, desde el walkie-talkie, llegaron las últimas palabras que escuché decir a mi hermano. No le digas a mamá que te traje conmigo. Dile que me escabullí. No debí hacerlo. Lo que había visto allí abajo, lo que le había gritado en la oscuridad del fondo del agujero, le había dejado en un estado de shock disociativo instantáneo. En comparación, ni siquiera la visión del cadáver diezmado de su mejor amigo, un cuerpo creado por él mismo, destruyó la psique de Jamie tan completa y totalmente como lo que su linterna estaba revelando. No sé si esto es afortunado o desafortunado, pero no vivió lo suficiente como para decirme qué era. La cuerda que colgaba sobre el borde del agujero volvió a tensarse como una barra de hierro. La voz de Jamie en los auriculares se convirtió en estática y casi en silencio por una breve y aguda ráfaga de respuesta. Adam, con las manos llenas de ampollas todavía enredadas en la cuerda, se tambaleó hacia adelante y sobre el borde del pozo. Por fin me permití gritar ese grito de molestia de los pájaros que mencioné. Lástima que los cuervos ya habían tenido el sentido común de huir. Era un caos, y todo ocurrió en el mismo momento. Sin embargo, antes de que pudiera darle sentido a algo, el Comanche del 88 en el que me había apoyado fue arrastrado hacia el agujero por la cuerda, al igual que su dueño. Como tenía todo mi peso contra él, fui empujada violentamente por el repentino desplazamiento del vehículo de 3 toneladas. Caí hacia adelante. El suave labio arcilloso de la oscuridad se precipitó hacia mí. Cerré los ojos, esperando el chorro de aire que pasaba silbando por mi cara. Oí el tañido de la última cuerda que era absorbida por el agujero, y me di cuenta de que Adam ya había sido arrastrado a su perdición por el mismo tirón imposiblemente fuerte desde su otro extremo. En el tiempo de adrenalina ralentizado de mi caída, mis expectativas pasaron de la apremiante sensación de precipitarse al vacío como Jamie, Adam y Ben, a sentir el aplastamiento de un Comanche del 88 clavando mi cuerpo en la tierra. Ninguna de las dos sensaciones horripilantes se produjo. En cambio, antes de saber lo que era, sentí el agarre de una mano en mi hombro. El destino de Simon Kincaid quedó sellado en el momento en que decidió instalar su campamento improvisado fuera de la red en los bosques de Herbert.
Si hubiera optado por vivir en cualquiera de los otros millones de kilómetros cuadrados de tierras salvajes no reclamadas, no habría estado lo suficientemente cerca como para que la policía lo acusara de todo. Tampoco habría estado lo suficientemente cerca como para oír el grito casi alienígena del agujero. Definitivamente no habría estado lo suficientemente cerca como para que su trote vespertino lo llevara por el mismo camino de tierra del que fue arrancada ferozmente la camioneta de Adam. Y por supuesto, no hace falta decir que con toda seguridad estaría muerta ahora mismo si el bosque de Herbert no se hubiera sentido como un hogar para Simon Kincaid. Simon Kincaid me salvó la vida y lo pagó con la suya. He tenido que aprender a vivir con eso este último año. Honestamente, no estoy segura de cuánto tiempo más podré hacerlo. Si no fuera por mí, no tendría la sangre de Jamie en sus manos, tanto a los ojos de la ley como literalmente. Me arrojó fuera del camión justo a tiempo, y en lugar de caer en el agujero, aterricé en un montón de sollozos junto a él. La barra del remolque oxidada emitió un fuerte crujido final, pero sorprendentemente aguantó. Este crujido de acero desafiante fue acompañado por un último sonido de la cuerda antes de caer inmóvil y sin vida. Mis recuerdos empiezan a ser confusos después de esto. Recuerdo haber señalado el agujero. Recuerdo haber gritado, "Mi hermano, mi hermano, mi hermano", una y otra vez. Recuerdo al héroe sucio y casi sin hogar que me había salvado la vida, retrayendo la cuerda preocupantemente floja del vacío circular. Pero, ¿qué es lo que más recuerdo? Obviamente lo que más recuerdo es el líquido oscuro y rojo que goteaba del extremo roto cuando el último tramo colgante fue finalmente sacado a la luz del día. Era una soga de bastante menos de 80 metros. Vomité cuando lo vi, por todo Simon Kincaid. Y así fue como mi ADN llegó a su ropa, y también el de mi hermano. El viaje en bicicleta a casa siempre ha sido borroso, incluso mientras sucedía. También lo fueron los diversos interrogatorios policiales o las conversaciones con mis padres en las semanas y meses siguientes. No me paré a hablar con Simon Kincaid, ni siquiera a darle las gracias. Solo quería a mamá. Desgraciadamente para el señor Kincaid, al día siguiente se despertaría y encontraría un equipo SWAT rodeando su caravana en el bosque, con los cañones de sus armas apuntando directamente a él. A partir de ese día no volvería a ser un hombre libre. Yo estaba allí cuando le dieron la silla. Pensé que le debía eso, que muriera con alguien que supiera la verdad presente, alguien que validara su inocencia al entrar en la otra vida. No estuvo de acuerdo cuando me vio a través del cristal. Cuando los conduje al claro, el abismo circular había desaparecido. Lo único que quedaba era una mancha de tierra condensada casi arcillosa, uno que ninguno de los oficiales parecía querer mirar por mucho tiempo. Sin embargo, un trozo de tierra que da escalofríos a la gente no es una prueba admisible en un tribunal. Como ya no había ningún agujero cuando la policía encontró la camioneta de Adam, nadie creyó mi historia. Cuando me di cuenta de que la policía, mis padres, la madre de Adam y especialmente el padre concejal de Ben querían creer que Simon Kincaid había matado a los 3 chicos. Y empecé a estar de acuerdo con eso. Carajo, ¿qué he hecho? He tenido 30 años para intentar rectificar esto. Nadie creyó tampoco la historia de Simon Kincaid. Hasta el día en que murió, era un individuo culpable, monstruoso y malvado a los ojos de, literalmente, todo el mundo menos yo. Nadie creía que este raro habitante del bosque
me hubiera encontrado sin mi hermano y sus idiotas amigos, y mucho menos que me hubiera salvado, entre comillas, de un agujero que, entre comillas, misteriosamente no se podía encontrar. O al menos así lo vieron sarcásticamente los escépticos agentes de la ley y el jurado cuando se negó a dejar de alegar su inocencia. Podría haber corroborado su historia, pero en lugar de eso... Mira, tenía 12 años, ¿ok? Estaba rodeado de adultos furiosos que necesitaban justicia, no excusas, no agujeros en el bosque que se desvanecen. El padre de Ben me gritó tanto que Kincaid era un asesino en serie, que Kincaid hizo algo tan jodido que me traumatizó tanto que lo borré de mi memoria y lo cambié por una fantasía que creí. Durante años me convencí de que se había hecho justicia, de que el raro del bosque, Simon Kincaid, había matado a mi hermano y a sus 2 estúpidos amigos. Sin embargo, no pude ignorar para siempre las pesadillas diarias sobre el agujero, ni el grito que salía de él. Acabé teniendo tuve una vida. Un trabajo de mierda en la ciencia de datos, un matrimonio fallido que fue demasiado corto para producir hijos, así que tuve un gato. No era mucho, pero era más de lo que tuvo Simon Kincaid. A través de todo ello, tenía las pesadillas para recordarme que mi imperio de mediocridad estaba construido sobre una mentira fatal. Fue a mediados de la década de 2010 cuando finalmente me quebré y admití la verdad ante mí misma. Decidí no decírselo a mi papá ni a mi mamá. Quería evitarles el dolor. Habían pasado años desde el funeral sin ataúd de Jamie. ¿Para qué abrir viejas heridas? O bien pensarían que me había vuelto loca, o bien me creerían y querrían volver a Wisconsin en busca de respuestas. Ambas opciones no implicaban más que dolor emocional. No podía hacerles eso, aunque ahora desearía haber encontrado la fuerza para hacerlo. La culpa de saber que murieron ignorando el verdadero destino de Jamie me está destrozando, casi tanto como lo que le hice a Simon Kincaid con mi silencio. Como dije, no estoy publicando esto para encontrar la absolución. No merezco el perdón. Hice algo terrible. Tengo que vivir con ese hecho y asumirlo. Huí de mi trauma durante años. Me envolví en la comodidad de una realidad que sabía que era falsa. Y un hombre inocente murió por ello. Al menos ya no tengo que llevar esto como un secreto. Puede que mamá y papá se hayan ido, pero alguien más sabe lo que realmente pasó ese día. Tú. ¿Quién sabe? Tal vez ahora que te lo he contado, las pesadillas por fin cesen. O eso espero. Esta era la primera idea de mi lista, y la verdad es que no me apetece mucho el plan B. Mi plan A, publicar esto, depende de que mis pesadillas se deban a la culpa. Si no lo son, pues... vaya mierda. No he vuelto al bosque de Everett, desde que llevé a la policía al Comanche del 88 de Adam y al claro donde estaba el agujero. De alguna manera sé que si vuelvo, solo esta vez, lo encontraré de nuevo. Lo sé en el fondo de mis huesos. Aunque no quiero probar la teoría. Pero si estas malditas pesadillas no paran, ese es el siguiente paso. ¿Qué más puedo hacer? Necesito hacer lo correcto. Tal vez eso signifique encontrar los cuerpos. Carajo. Lo siento mucho. Recuerden que